Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Pues vamos a dar inicio a esta sesión del 10º ciclo de videoconferencias interactivas 2011 del Instituto Nacional de Salud Pública. Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación. Ese es el nombre que lleva este ciclo. Pues bueno, les damos la bienvenida en nombre de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a tener una videoconferencia muy interesante porque tenemos a dos ponentes, grandes investigadores aquí del instituto. Y si me permiten, pues bueno, el tema de la videoconferencia de hoy es la promoción de la salud como una estrategia para prevenir y controlar el dengue. Pues bueno, un tema sumamente importante y más ahora que estamos en época de lluvias. El ponente es el doctor Celso Ramos García y la doctora Hilda Rangel Flores. Antes que nada voy a saludar por favor a las salas que nos hacen el favor del día de hoy de acompañarnos en esta red de videoconferencias. Tenemos al CENETEC, les mandamos un cariñoso saludo que siempre hace el favor de acompañarnos, y a la Universidad Ricardo Palma de Perú. Antes de dar inicio, pues yo quisiera hacerles dos comentarios. Por favor, las constancias que se emiten como no es de participación, es de permanencia en estas videoconferencias, pues bueno, al final van ustedes a ver una lámina con los datos para que me las envíen. Yo soy la profesora Berta Luz Telles, y por favor, cuando les lleguen sus constancias pues bueno, si ustedes se conectaron vía Webex, van a recibirla de manera automática con el nombre y con el correo en el que ustedes enviaron. Estas constancias les llegan vía electrónica a su correo y únicamente tienen la permanencia de 2 semanas en la red. Entonces, pues en el momento que ustedes las reciban, yo les aconsejo que las bajen porque vienen en formato PDF y las guarden en su computadora para cuando tengan tiempo de imprimirlas, porque después me escriben diciendo que ya no las pueden ver, que les llega la hoja en blanco. Esto sucede porque únicamente tienen una permanencia de 2 semanas en la red. Si no, pues bueno, constantemente estamos actualizando y enviando las constancias correspondientes a la siguiente videoconferencia, que por lo general son cada 15 días. Pues también así les recomiendo que si estuvieron varias personas en la sesión de Webex, me hagan llegar lo más pronto posible, por favor, la lista de participantes, ya que pues si ustedes me las envían una semana después, pues corremos el riesgo de que no les lleguen. Pues bueno, si me permiten, por favor, voy a introducir en este momento ya a la sesión del día de hoy de esta videoconferencia, y voy a presentar, pues antes que nada, a las damas, ¿verdad? A la doctora Hilda Rangel Flores. Ella es médico cirujano, terminó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene una maestría en Ciencias en Epidemiología por parte de la UNAM, una maestría en Calidad Educativa en la Secretaría de Educación Pública, y es estudiante de doctorado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi de La Habana, Cuba. Es autora de publicaciones nacionales e internacionales y ha sido también directora de tesis de licenciatura y de maestría. Pertenece a las líneas de investigación de aquí del Instituto Nacional de Salud Pública de promoción de la salud, grupos vulnerables, enfermedades virales emergentes, y pues nos comenta que sus áreas de interés son las enfermedades infecciosas, epidemiología y promoción de la salud. Pues también nos acompaña el doctor Celso Ramos García. Él es químico, biólogo, parasitólogo de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero. Doctor en Ciencias con la especialidad en Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un postdoctorado en Virología de la Escuela de Medicina en la Universidad de Harvard, Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Sus otras estancias postdoctorales han sido en el Centers for Disease Control de San Juan, Puerto Rico, el Walter Reed Army Institute for Research en Washington, D.C., y en la Universidad de Nueva York, también en la Universidad de Hokkaido, en Sapporo, Japón. Bueno, tenemos, como ustedes ven, un muy buen investigador que ha sido también becario de la Fundación Joe Fogarty National Institutes of Health en Estados Unidos y becario de la Organización Panamericana de la Salud en la OPS.
Es becario del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología en CONACYT, becario del Sistema Nacional de Investigadores, premio de la Academia Nacional de Medicina en México por su trabajo de tesis doctoral sobre enfermedad de Chagas experimental. También ha recibido premio de la Cátedra Miguel E. Bustamante por su labor docente aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha sido ganador de la presea Netzahualcóyotl por aportaciones al estudio del dengue en el estado de Morelos. Ha sido también autor de publicaciones nacionales e internacionales, es director de tesis de la licenciatura y la maestría también del doctorado en varias instituciones educativas, no solamente de aquí. Él ha sido también revisor de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, revisor de proyectos de investigaciones nacionales también e internacionales y profesor e investigador en ciencias médicas aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Sus áreas de interés son dentro del ambiente de las enfermedades infecciosas transmitidas por vector, la globalización y la salud. Pues bueno, como ustedes se dan cuenta, tenemos a grandes investigadores como todos los que nos han hecho favor de acompañarnos en este ciclo de videoconferencias y pues bueno, los saludo aquí con mucho cariño. Muchas ¿Qué tal, gracias. doctor? ¿Qué tal? Doctora, ¿cómo están? Pues vamos de la manera que acostumbramos, pues casi en casa, a dar inicio a esta videoconferencia, la promoción de la salud como una estrategia para prevenir y controlar el dengue. Doctor, somos todos suyos. Adelante. Muchas gracias, Berta, por esta amable invitación y también agradezco a quienes nos ven y nos escuchan a través de la red, a través del Webex, y esperamos, la doctora Rangel y yo, que esta charla que vamos a tener sobre promoción de la salud en el caso del dengue sea de su interés. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el tema se llama la promoción de la salud como una estrategia para prevenir y controlar el dengue. Y vamos a participar en esta sesión, la doctora Hilda Rangel en la segunda parte y en la primera yo voy a hacer una introducción sobre el tema. Pero le he pedido autorización a la maestra Berta Lustelles para que en esta sesión hagamos un reconocimiento público al trabajo que hizo el profesor Gustavo Curi Flores. Seguramente muchos lo conocen, él es un internacionalista de la salud pública, lamentablemente recientemente falleció, y aquí tenemos una imagen que fue tomada en el año de 2008 en su oficina en el Instituto Pedro Curí de La Habana, donde él fue director hasta antes de retirarse y lamentablemente fallecer. Yo quiero decir, y ojalá me esté escuchando su familia, sobre todo Guadalupe Guzmán, a quien cariñosamente le llamamos Lupe, quien amablemente nos proporcionó la información que a continuación voy a dar lectura. Es una ficha biográfica de Gustavo Curi Flores, que como decía, seguramente muchos que trabajan en el campo del dengue lo conocen. Él es doctor en medicina, obtuvo su grado en Cuba en 1962, él, como ustedes pueden ver en la pantalla, él nació en 1936. Tiene un doctorado en ciencias biológicas en Cuba en 1981 y un doctorado en ciencias por la Academia de Ciencias de Checoslovaquia en 1990. Es miembro o fue miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York a partir de 1992, profesor titular de las Facultades de Medicina y Biología en Cuba, presidente de la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología, presidente de la Federación Latinoamericana de Parasitología, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Tropical y de la Sociedad Latinoamericana de Microbiología. Además ha sido miembro o fue miembro del Consejo de la International Society for Infectious Diseases, asesor temporal en varias ocasiones de la OMS-OPS, presidente del grupo de expertos que preparó las guías para el control del dengue en las Américas y que se aplica hoy día en la región de las Américas y en nuestro país. También fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Salud Pública de México, y yo creo que aquí debemos considerar a Gustavo como un amigo del Instituto Nacional de Salud Pública, que muchas veces estuvo visitándonos. Además, profesor de cursos, conferencias en más de 30 países de América, Europa, Asia, África y el Medio Oriente. Entre sus publicaciones son más de 200, alrededor de 150 han sido dedicadas al tema de dengue, y es aquí donde se le reconoce su mayor aportación al estudio del dengue, no solamente en Cuba, sino en América y en el resto del mundo.
Ha participado o participó en múltiples congresos y eventos académicos a nivel nacional e internacional, y como dije, antes de su muerte y su retiro fue director general del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Además ha recibido muchos reconocimientos y condecoraciones nacionales e internacionales. Entonces, con esta lectura, Berta, muchas gracias por la oportunidad de presentar esta breve reseña biográfica del profesor Gustavo Curí, un amigo nuestro de hace muchos años, admirado por muchas gentes que trabajamos en el campo del dengue, y sea pues este momento y este espacio para dedicarle esta sesión que la doctora Rangel y yo vamos a abordar como un merecido reconocimiento a la labor intensa que Gustavo hizo a lo largo de muchos años, sobre todo en el campo del dengue y la salud pública. Claro que sí, doctor. Claro que sí. Muchas gracias. Para él, en donde quiera que nos esté viendo. Sí, muchas gracias, Berta. Bueno, vamos a abordar esta sesión con estos temas que ustedes están viendo acá. Vamos muy breve, vamos a hablar sobre la situación de la fiebre por dengue, solamente para dar un preámbulo al tema que nos ocupa hoy, que es la promoción de la salud. Vamos a hablar de las medidas de prevención y control que están vigentes aquí en nuestro país, y luego vamos a abordar sobre el tema de la promoción de la salud como una estrategia para la prevención y control del dengue. La doctora Rangel abordará el tema de la experiencia comunitaria en Morelos, y al final hablaremos de algunas sugerencias y comentarios a lo ya dicho. Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, los casos de dengue y dengue hemorrágico, que lamentablemente han crecido alarmantemente en los últimos años, se debe a una diversidad de factores. Por ejemplo, el crecimiento poblacional, que somos, no sé, más de 6.500 millones de habitantes, y muchos de ellos están ubicados en zonas tropicales y subtropicales del mundo, donde sabemos que el dengue tiene un impacto mayor. Entonces ahí pues existe una gran cantidad de población susceptible. Muchas gentes ahora están migrando de las zonas rurales a las zonas urbanas, y ahora sabemos que el dengue realmente es una enfermedad urbana, y que es ahí donde se inician los brotes y de ahí se dispersan los brotes al resto de otras ciudades, ¿no? Por supuesto, hay un inadecuado ordenamiento ambiental, que es una de las cosas que nos preocupa, la cuestión ambiental, y yo creo que cuando abordemos este tema de ordenamiento ambiental vamos a retomar este tema. La migración y el turismo, por supuesto, son factores importantes. Hoy día se habla mucho de los casos importados de dengue, sobre todo a Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces ya no es un problema solamente de países tropicales o países del tercer mundo, sino también estamos viendo ya un impacto en países desarrollados como los que acabo de mencionar. Desde luego, la pobreza y la extrema pobreza están ligados a este problema del dengue y a otros problemas que sabemos que están asociados con la pobreza. Además de lo ya mencionado, aquí habría que señalar también la amplia distribución de los mosquitos, y digo mosquitos porque son dos de ellos los que están involucrados en la transmisión del dengue, que es el Aedes albopictus y el Aedes aegypti. Aunque este último es el más importante transmisor de los virus dengue, no podemos omitir decir que el Aedes albopictus potencialmente puede también transmitir el virus dengue. Hay una amplia circulación de los virus. Esta enfermedad dengue o dengue hemorrágico es causada por los virus dengue, de los cuales se conocen 4 serotipos, y los 4 están asociados con los cuadros tanto leves como severos. El incremento de la población susceptible, que ya decíamos, son los primeros que son infectados por estos virus. Y también habría que decir que en muchos países hay deficiencias en los servicios de vigilancia, prevención y control, pero también en la atención a los pacientes. Es decir, estamos hablando aquí de calidad de atención de los pacientes que van a solicitar servicio médico, y también la posibilidad de que estos enfermos tengan esa atención oportuna y adecuada. Y ya decíamos que la afectación a nuevas áreas geográficas preocupa ahora a la salud internacional, porque el dengue se está expandiendo en diferentes regiones. En este esquema podemos ver en la parte central que la fiebre por dengue está asociada, por supuesto, a los individuos que padecen la enfermedad, a los agentes causales como son los virus, a los mosquitos transmisores, pero también estamos viendo que hay otros factores no necesariamente biológicos, como son los sociales, ambientales, sanitarios y demográficos, que tienen que ver o influencian de modo importante la aparición de brotes y la dispersión de los mismos.
Aquí, por ejemplo, estamos viendo una información recientemente publicado por José Luis San Martín de Cuba, donde estamos viendo la tendencia tanto de los casos de dengue como de dengue hemorrágico. Estamos viendo en Ashurado los casos de fiebre por dengue y en la continua estamos viendo los casos de fiebre hemorrágica por dengue. Vean ustedes que a medida que pasa el tiempo, pues estamos viendo un incremento sustancial en el número de casos. Y ya en la parte izquierda de la imagen podemos ver esta caída repentina de estos casos que representa el brote de fiebre hemorrágica por dengue en Cuba en 1981, que se controló afortunadamente muy rápido. Y yo creo que aquí debemos decir que fue gracias a la participación fundamental del Instituto Pedro Curie y por supuesto del profesor Gustavo Curie y de su grupo en ese momento. Entonces aquí reconocemos el trabajo y la labor del equipo de Gustavo Curie. Acá no se aprecia muy bien, pero quiero resaltar nada más que en la parte de arriba estamos hablando de casos de fiebre por dengue y el número de casos que se ve en forma de barras ocupa el primer lugar Brasil. O sea, Brasil está reportando más del 80% de los casos de dengue, fiebre por dengue en toda la América, seguida de otros países como Colombia, México, Venezuela, etcétera. Sin embargo, en la gráfica B, o sea, en la parte inferior, estamos viendo los casos de fiebre hemorrágica por dengue. Y sorprende que quien ocupa el primer lugar de casos notificados de fiebre hemorrágica por dengue es Venezuela, seguida de Colombia, México y bueno, el Brasil está muy por abajo del resto de los países, lo cual quiere decir que posiblemente los casos de fiebre hemorrágica por dengue en Brasil no podríamos decir que no son diagnosticados porque ellos tienen una infraestructura sanitaria capaz de detectar estos casos. Sin embargo, ¿cómo podríamos responder ante pocos casos reportados o reconocidos de fiebre hemorrágica por dengue? En realidad no lo sabemos. Aquí se puede argumentar de que pudiera haber factores inclusive inherentes a la población, factores genéticos que pudieran estar protegiendo a la población para padecer este problema de fiebre hemorrágica por dengue. Y aquí podemos ver la historia breve de lo que pasó en México desde finales de los años 70, del lado izquierdo, y luego alzas y bajas del número de casos de dengue y dengue hemorrágico, y en la parte final, en rojo, tenemos en los años recientes donde ha habido un incremento sustancial del número de casos, sobre todo después de la introducción del serotipo 3 del virus dengue que no había circulado en las Américas después de 15 o casi 20 años. Y obviamente pues había una gran cantidad de población susceptible y por eso en parte se explica el incremento del número de casos. Ahora decíamos, y este es un trabajo, si ustedes ven en la parte de abajo, dice Gustavo Curie, Guzmán, Bravo y otros que hicieron una recopilación, un análisis de cuáles eran los factores de riesgo asociados con los casos de dengue, y aquí debemos resaltar por lo menos tres. Aquellos asociados con el individuo en la parte izquierda, en verde, el vector en la parte superior derecha asociada con los mosquitos vectores y en la parte del medio el caso de los virus. Y aquí yo quisiera hacer una aclaración de que nuestro grupo de trabajo en el instituto ha trabajado mucho o trabajó sobre factores genéticos asociados con los casos de dengue y también hemos hecho trabajos de colaboración con otros investigadores. Y aquí debo decir que hace algunos años reportamos en México la presencia de dos variantes del virus dengue serotipo 2, el llamado serotipo asiático y serotipo americano, que están unos asociados con casos de fiebre hemorrágica por dengue. Entonces yo creo que estas han sido dos aportaciones importantes del grupo. Hasta donde sé, no hay otros trabajos publicados en México respecto al estudio de factores genéticos en pacientes con dengue. Nuestro trabajo fue enfocado principalmente al estudio del complejo principal de histocompatibilidad, que como sabemos son factores genéticos codificados en el brazo corto del cromosoma 6 humano y que controlan principalmente la regulación de la respuesta inmune. Y aquí podemos ver las recientes publicaciones relacionadas con este tipo de estudios. La más reciente está actualmente aceptado en la revista Acta Trópica y yo creo que en breve estará disponible en la red para los que quieran consultarla. También es importante señalar que el mosquito Aedes aegypti, decíamos, el principal transmisor de los virus dengue, tiene una amplia distribución. Aquí en rojo podemos ver del lado derecho de la imagen
la amplia distribución de este mosquito, y es evidente que si hay casos importados, por ejemplo, de Sudamérica a Europa o al sudeste de los Estados Unidos, seguramente puede haber ahí casos autóctonos de dengue, como ya se ha reportado en Estados Unidos, pero también decíamos, muy importante es mencionar los casos importados a Europa e inclusive a otros países más lejanos. Entonces eso es un tema de preocupación. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? La reinfestación de este mosquito. Vean ustedes en los años 30, en color verde, están las zonas afectadas por el mosquito Aedes aegypti. Había una gran preocupación por el problema de la fiebre amarilla, y a finales de los 70 se establece un programa, o antes de los 70 se establece un programa de prevención, control y eliminación de los mosquitos Aedes aegypti. Casi se logra esta meta. Sin embargo, después de algunos años se baja la guardia ante este problema, y tenemos ahora en los años 2000 y a la fecha una gran cantidad de países reinfestados con el mosquito Aedes aegypti. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de casos de dengue y dengue hemorrágico seguramente los vamos a ver mucho más incrementados en este tipo de países. Y eso es lo que preocupa al sector salud, a los sistemas de salud, porque no hay forma tan fácil de poder controlar las densidades vectoriales. En esta imagen nada más quiero mostrar que los virus dengue, como decíamos, son 4 serotipos, están marcados aquí en color, tanto el dengue 1, 2, 3 y 4, y algunos virus que son primos hermanos de los virus dengue, como son la encefalitis japonesa, el virus del West Nile y también la fiebre amarilla. Esto es importante por lo que vamos a mencionar un poquito más adelante en relación a la fabricación de vacunas en contra de dengue. Otro tema que ha llamado mucho la atención recientemente es la pregunta de cuando hay periodos interepidémicos, es decir, cuando no hay casos evidentes de dengue, la pregunta es ¿dónde están los virus? Bueno, todos los virus están en un ciclo selvático, que es la parte de arriba, que son mosquitos que transmiten el virus a mamíferos no humanos, monos sobre todo, y en la parte de abajo podemos ver estos mosquitos transmitiendo a los virus a los humanos. Entonces, los virus en los periodos interepidémicos los podemos encontrar tanto en los mosquitos como en los humanos. Sin embargo, y dada evidencia reciente de que los murciélagos son animales que se ha descrito que son reservorios de una gran cantidad de virus, no solamente el virus de de la rabia, sino de otros virus, nos hicimos la pregunta de si los murciélagos, por lo menos algunas especies en México, pudieran ser reservorios o pudieran estar infectados con los virus dengue. Y acá tenemos una publicación que hicimos en 2008 con un grupo de colaboradores de la UNAM y del Seguro Social, capturando murciélagos de diferentes partes de México, y encontramos evidencia de que algunos murciélagos tenían anticuerpos contra dengue, algunos tenían proteína NS1, como se hace el diagnóstico en los humanos, y algunos otros tenían dengue 2 en su sangre, lo cual quiere decir que algunos de estos murciélagos pudieran ser reservorios de estos virus. Y esto abre desde luego un panorama, si es que esto se confirma, un panorama todavía más complicado de cómo poder enfrentar el control de esta infección. Y aquí pues vemos algunas imágenes de algunos murciélagos que fueron capturados en Colima, en Jalisco y en Veracruz, en los cuales fue encontrada la presencia de anticuerpos y de virus, el dengue 2. Por otro lado, hemos detectado, y esta es una imagen que nos prestó la doctora Esperanza Gallardo de la Dirección General de Calidad de Atención, donde estamos viendo que las defunciones por dengue atribuibles a calidad de la atención se pueden deber a diferentes factores, como son que hay una falta de seguimiento de los casos, el ingreso tardío al hospital, los diagnósticos y tratamientos equivocados, el desconocimiento de signos de alarma. Entonces aquí lo que quiero señalar es de que los pacientes que tienen dengue o dengue hemorrágico en realidad no deben fallecer si reciben el tratamiento adecuado en las unidades de atención primaria. Estamos hablando aquí de los centros de salud o inclusive en clínicas privadas. Entonces, cuando esto no sucede, pues resulta de que algunos casos llegan a fallecer, como los que estamos mostrando aquí. Son 6 casos que fallecieron de dengue hemorrágico con un cuadro sumamente complejo. Este es un estudio que estamos haciendo con la doctora Rangel, la doctora Yolanda Gálvez, que es patóloga del Hospital General de Cuernavaca, y el doctor Eric Raga Sarabia, que es intensivista
y experto en el manejo de pacientes con dengue. Entonces yo creo que acá habría que llamar la atención a la autoridad de que estos casos que fallecen por dengue en realidad no deberían fallecer si reciben la atención oportuna y adecuada. Ahora bien, los programas de prevención y control oficiales que actualmente están vigentes son el patio limpio, lo que la doctora Lilia Rivero de la Dirección General de Promoción de la Salud llama entorno saludable, porque no es solamente el patio, es también el entorno que está rodeando a la casa, es la azotea, etcétera, etcétera. Y también tenemos el programa de cuidado del agua almacenada. Entonces, estos son dos programas que tiene la Secretaría de Salud para prevenir y controlar los casos de dengue. Aquí estamos viendo una figura de un patio sucio. No es raro en las comunidades, inclusive en las zonas urbanas, encontrar patios con este material disponible ahí, que no sirve muchas veces, pero que la gente por diferentes razones los guarda en su domicilio. Hay inclusive recipientes que deberían estar eliminados y otros que deberían limpiarse, tapar y cubrir para que no se vuelvan sitios de reproducción de los mosquitos y con ello facilitar la multiplicación de los mosquitos y consecuentemente la picadura a las personas que habitan esas casas. Aquí, por ejemplo, vemos una recipiente, son tanques que la gente que no tiene acceso al agua potable entubada, por razones obvias, tienen que guardar el agua en recipientes. Sin embargo, el problema no es guardarlas, el problema es cubrirla, limpiarla con frecuencia para evitar que los mosquitos depositen sus huevecillos ahí. Y acá del lado derecho podemos ver algunos tanques, obviamente es difícil poder distinguirlo, pero podemos ver tanques que tienen larvas, tienen pupas, y obviamente de ahí van a surgir mosquitos adultos que más adelante pueden transmitir los virus a las personas que están viviendo en ese hogar. Ahora, ¿por qué usar insecticidas? Que son una de las formas, digamos, más comunes de controlar los brotes o las densidades vectoriales de mosquitos. Bueno, esta es una imagen que se la tomé prestada al doctor Américo Rodríguez del CRISP, y él dice, bueno, pues no hay vacunas contra dengue, aunque más adelante vamos a ver que hay algunas expectativas muy positivas en respecto a las vacunas que actualmente se están probando en varios países. No hay medicamentos específicos para tratar pacientes con dengue y desde luego, a pesar de que dice hay enfoques integrales, su uso ha sido muy limitado, de tal forma de que los insecticidas siguen siendo la opción importante para controlar las densidades vectoriales. En lo que no estamos de acuerdo es que en muchos estados se diga estamos preparados para enfrentar el problema del dengue porque ya tenemos toneladas y toneladas de insecticidas o larvicidas, y yo creo que esa no es la estrategia, sobre todo cuando el mismo doctor Américo Rodríguez nos habla de que la aplicación de insecticidas para destruir o matar a los mosquitos adultos realmente es poco eficiente. Estamos hablando más o menos del 30%, lo cual quiere decir que estamos muy lejos de la meta recomendada, que es arriba del 75%. Entonces está muy cuestionada pues el uso de los insecticidas, además de que estos pueden tener efectos nocivos en las personas que aplican del insecticida o inclusive en la flora y la fauna o a las personas que viven dentro de las casas. Por otro lado, decíamos, la aplicación de insecticidas en forma de niebla, de ultra bajo volumen, pues se hace en forma rutinaria cuando el brote está ya presente en las zonas endémicas. Y aquí desde luego es muy importante resaltar que se requiere la colaboración de las personas para que permitan la aplicación, si es necesario, de insecticidas de acción residual dentro de los hogares, que muchas veces eso no es fácil. Y en el caso de los mosquitos que andan volando, bueno, tenemos una serie de insecticidas que la Secretaría de Salud ha aprobado para su aplicación en el campo. Y aquí lo que no quisiéramos ver es precisamente esto, es decir, que la aplicación de insecticidas, ya sea en camioneta, en avioneta o con mochila al hombro, pudieran seguir siendo utilizadas para controlar las densidades de los mosquitos adultos. Y hay una lista importante de estos insecticidas, incluyendo los larvicidas, que decíamos tienen un efecto importante en las larvas de estos mosquitos. En relación con la vacuna, que hay muchas preguntas respecto a cómo va la vacuna contra dengue, quiero decir que hay una iniciativa desde hace algunos años que están apoyando fuertemente la producción de vacunas para ser aplicadas sobre todo en los niños menores de 5 años,
Y aquí podemos ver una lista de los enfoques que se están utilizando las empresas desarrolladoras de estas vacunas, así como la estrategia en la cual se han basado y el estatus actual de muchas de ellas. Y aquí quiero llamar la atención de que una de las vacunas que está siendo evaluada actualmente en muchos países, incluyendo México, es la que está trabajando Sanofi Pasteur, que es una vacuna quimérica, que en un momento más les menciono. Está ya en fase 3 de las 4 fases que debe cumplir una vacuna, y a mí me parece que puede ser una vacuna altamente recomendable para la aplicación en población endémica. En esta imagen podemos ver así a grosso modo cómo se construyó esta quimera. Son vacunas que se hace una ingeniería genética entre el virus dengue y la fiebre amarilla, de lo cual resulta una quimera, y esa quimera es la que se está utilizando actualmente para probarla en población abierta. Entonces aquí tenemos la vacuna tetravalente, es decir, la vacuna se debe aplicar con los 4 virus. Está en fase 3 de investigación en varios países, ahí pueden ustedes ver, están participando más de 45,000 personas en 15 países, incluyendo México, con una aplicación de 3 dosis de 0, 6 y 12 meses. Y desde luego hay un comité internacional ajeno al fabricante para vigilar efectos adversos. Entonces a mí me parece que en el futuro cercano, posiblemente en unos 5 años, podamos tener el uso de esta vacuna, incluyendo a México, y vamos a ver cuál es el impacto de esto. Ya casi para terminar esta presentación de cuáles son las estrategias de control de los mosquitos, habría que señalar también que recientemente se aprobó, bueno, ya tiene 8 años, apareció en el Diario Oficial de la Federación en octubre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Últimamente hemos oído hablar de las 3 R's, el de reducir, el reusar y reciclar material que no es basura, y que muchas veces eso disminuye mucho la cantidad de basura que se va a los depósitos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que esta basura, que tuvimos una experiencia muy lamentable aquí en Cuernavaca hace algunos años, que mucho de eso que es basura en realidad no lo es todo, porque si uno escoge de ahí el material, digamos el PET, el vidrio, etcétera, etcétera, o el material orgánico que se puede usar para la composta, resulta de que nos quedamos con 1/3 aproximadamente de lo que originalmente se consideraba como basura. Pero ahí tiene que haber un compromiso tanto de la gente, las familias, las escuelas, la sociedad en su conjunto, para poder separar este tipo de residuos, y que además muchos de estos residuos que están viendo ustedes en la imagen, que son PET, que son madera, que son vidrio, que son fierro, hay compañías que compran este tipo de material y que representa para las comunidades un ingreso adicional, sobre todo cuando se aplica en las escuelas que favorecen la compra de material didáctico, por ejemplo. Pero esta cultura no está lo suficientemente establecida en nuestro país. De hecho, cuando nosotros nos dicen separe sus residuos en casa, llega el camión de la basura y los mezcla nuevamente. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué separo los residuos si finalmente lo van a juntar en el camión de la basura? Yo sé que hay ciudades, por ejemplo en Ciudad de México, donde ya se hace la separación de la basura, pero creo que en las zonas endémicas para dengue todavía no ha permeado esta situación. Se habló mucho en reuniones previas que las llantas que generalmente uno ve en las ciudades, en la basura, en las carreteras, muchas veces esa llanta puede ser usada de algún modo, y aquí podemos ver, por ejemplo, plantas trituradoras de las llantas que pueden ser utilizadas para otros fines. Y aquí yo recuerdo, Hilda, y que creo que más adelante lo vas a mencionar, que tuvimos una experiencia hace algunos años de algunos municipios que contrataron empresas trituradoras de llantas, y que eso obviamente ayudó a disminuir el número de llantas disponibles en la calle, y además pues se usó para otros fines de utilidad. Y ya casi para terminar esta parte, decirles únicamente que necesitamos tener un plan de contingencia ante brotes y epidemias de dengue. Esta es una propuesta que hace la Organización Panamericana de la Salud, y que por razones de tiempo no me voy a detener mucho aquí. Además, la Organización Panamericana de la Salud ha propuesto estos componentes de la estrategia integrada de la fiebre por dengue. Como ustedes pueden ver, esta estrategia integrada del dengue tiene varios componentes, como son la vigilancia epidemiológica, el manejo integral de vectores,
la promoción de la salud, que es lo que estamos hablando hoy día, la comunicación social, la atención al paciente, el laboratorio, la vigilancia epidemiológica, y desde luego ha habido experiencias interesantes en varios países en relación con la aplicación de esta estrategia que no me voy a detener en este momento. Y ya la parte final, para cederle la palabra a la doctora Rangel, es hablar de estas 4 funciones relevantes de la medicina, de acuerdo a este autor que estamos viendo en la parte de abajo. Y a mí, quiero ser franco con el auditorio y decir que yo realmente desconozco o desconocía mucho de lo que es la promoción de la salud, así que tuve que leer mucho sobre promoción de la salud y ahora me encanta el tema. Y me di cuenta que la prevención de la salud en realidad es uno de los pilares fundamentales de la medicina tradicional. Estamos hablando de la prevención de la enfermedad, la restauración del enfermo, la rehabilitación de los enfermos, pero también la promoción de la salud. Y la promoción de la salud debe estar prácticamente en la mente, en el corazón, en la actividad de los médicos y de los que trabajamos en salud pública. ¿Cuáles son las 5 funciones básicas de la promoción de la salud? Aquí están. Esto lo tomé de la Dirección General de Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud. Desarrollar actitudes personales para la salud, desarrollar entornos saludables, que va a hablar la doctora Rangel un poco más adelante, reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud e impulsar las políticas públicas saludables. Entonces, si vemos acá, habría que hacer una diferencia clara entre lo que es la educación para la salud y lo que es la promoción para la salud. No son lo mismo. La educación para la salud, como vemos aquí, se encarga de informar a las personas sobre los temas relacionados con la salud, proporciona información a que las personas motivadas pueden utilizar como base para su acción, a diferencia de la promoción de la salud, que como ustedes pueden ver tiene más acciones, es decir, informa, persuade, motiva, facilita, estimula, incita a los distintos organismos públicos y privados y a voluntarios a participar en una causa común. Es decir, hablar de promoción de la salud tiene un espectro todavía mucho más amplio que la educación para la salud. No quiero decir que la educación para la salud no sea importante, por supuesto lo es, pero la promoción de la salud tiene un campo de acción todavía mucho más amplio, ¿no? Y si vemos acá algunas campañas de promoción de la salud que van desde la actividad física y laboral, el aseo personal, los ambientes libres de humo y de tabaco. El instituto aquí ha tenido una experiencia muy importante en la generación de espacios libres del tabaco, el consumo de agua potable, los alimentos limpios y sanos. Estamos hablando aquí de la bioseguridad alimentaria y me viene ahora a la mente el problema que está en Europa, sobre todo en Alemania, con el problema de la Escherichia coli enterohemorrágica que está causando el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y que, bueno, el riesgo de que esta bacteria se pueda dispersar a otros países pues es muy posible si no se establecen los criterios de seguridad alimentaria. Y también hay riesgos ambientales y biológicos cuando hablamos de desastres naturales, inclusive nos podríamos atrever a hablar de bioterrorismo porque no estamos exentos de esas amenazas. Y por supuesto las condiciones de vulnerabilidad en niños, en embarazadas, en enfermos, ancianos, indígenas, migrantes, refugiados, etc. O sea, me parece que como trabajadores de la salud pública estamos muy comprometidos con estos grupos de población y aquí el instituto desde luego ha tenido una experiencia enorme en la atención de estos grupos vulnerables. En relación con las campañas de promoción a la salud, pudiéramos señalar aquello que llaman enfermedades sociales. Hoy somos testigos, por desgracia, de mucha violencia, mucha desestabilidad social y política, y no hay un respeto a la naturaleza, tanto a la flora como a la fauna. Las enfermedades mentales, hoy día estamos viendo más problemas de depresión, de suicidio, adicciones, abuso, violencia. Eso es salud pública y creemos que como trabajadores del sector salud, la promoción de la salud es un pilar fundamental para poder apoyar a estas personas que sufren de estas enfermedades. Y por supuesto la educación y la comunicación en salud, y esto que estamos haciendo de transmitiendo esta charla a ustedes, utilizando la radio, la televisión, a veces el teatro, el internet, el Facebook, el Twitter y otras redes sociales, electrónicas, son fundamentales para poder promover lo que es la promoción de la salud. Quiero decir además que la promoción de la salud ha estado presente desde la declaración de Alma Ata en 1978,
hasta la más reciente declaración de Bangkok en 2005, y ahí ha estado presente la promoción de la salud como una herramienta fundamental para la salud pública. Y aquí podemos ver una definición que está en la Carta de Ottawa de 1986, donde dice que la promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y la puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan sobre sus propios empeños y destinos. Esta es la definición de promoción de la salud de la Carta de Ottawa de 1986. Y además, otra cosa que me gustó mucho es que las condiciones y requisitos para la salud son, vean ustedes, la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, un ecosistema estable, justicia social y equidad. Es decir, estamos hablando aquí de términos, de conceptos que muchas veces nos olvidamos como trabajadores de la salud, y creo que debemos traer a la mesa de discusión estos conceptos porque nos hacen más humanos. Yo creo que la medicina tiene que ser más humana y acercarnos desde luego a las personas que sufren este tipo de problemas. Estas son las áreas de acción: de construir políticas públicas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria y reorientar los servicios de salud. Y quiero ahora, ya casi para terminar esta parte, estas dos láminas que me encantaron porque hablan de la creación y protección de ambientes saludables, que son aspiraciones nacionales de Costa Rica. Esto fue en 1997 y sabemos que Costa Rica tiene un sistema de salud de los mejores sistemas que hay en las Américas. Y lo voy a tener que leer para no omitir alguna palabra. Dice: como aspiración mínima del gobierno costarricense, el fortalecimiento de un entorno adecuado para las relaciones primarias y sociales, generado por una conjugación del Estado de Derecho, la seguridad ciudadana, la satisfacción de las necesidades humanas mínimas, la atención oportuna de riesgos y perturbaciones de cualquier naturaleza, y el disfrute del tiempo libre para actividades no laborables y familiares. Y como aspiración máxima de este país, dice que la vida social se basa en relaciones primarias permeadas de afecto y sentido de pertenencia que permitan crear las condiciones para el desarrollo de valores y favorecer de este modo la convivencia plenamente humana y su transmisión a las futuras generaciones. O sea, a mí me parece que esta declaración que está en el proyecto Estado de Nación de Costa Rica 97 son ejemplos que debemos seguir si queremos establecer una verdadera salud pública en el entorno pues, de nuestro medio y la convivencia con la comunidad en su conjunto. Y ya termino con esta para decir que la promoción de la salud, como la hemos venido mencionando, se puede utilizar para enfrentar otros problemas de enfermedades transmitidas por vector, no solamente dengue. Estamos señalando dengue porque es el tema que nos ocupa el día de hoy, pero también se puede abordar para controlar casos de malaria, enfermedad de Chagas, leishmaniasis, otras enfermedades transmitidas por vector, inclusive hantavirus, que lo menciona aquí la Organización Panamericana de la Salud. Y yo añadiría uno que no es una enfermedad transmitida por vector, pero que es un problema de salud aquí en el estado de Morelos, México, que es la picadura de alacrán. El estado de Morelos es uno de los que más piquetes de alacrán tienen en su comunidad, y a mí me parece que la promoción de la salud es una estrategia importante para poder orientar a las poblaciones que viven en zonas de riesgo para atender a los pacientes en caso de una picadura. Entonces, con esto yo termino de hacer esta breve introducción, que me llevé como una media hora, y le voy a pedir a la doctora Rangel que aborde su trabajo. Este es un trabajo que quiero decir que lo iniciamos hace algunos años aquí en el instituto, y que yo quiero decir que si el instituto, o por lo menos nuestro grupo de trabajo, tiene una mano tendida a la comunidad, esas manos tendidas son las de Hilda Rangel, que ha trabajado con gran entusiasmo, con gran profesionalismo y responsabilidad en las comunidades, y yo creo que la experiencia que ella va a compartir ahora con ustedes es fundamental para entender la aplicación de los programas de promoción de la salud. Hilda. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, quisiera iniciar diciendo que nosotros formamos un equipo de trabajo
no solo para dengue, pero nuestro fuerte es dengue, y que hemos transcurrido en esta enfermedad desde la investigación básica, clínica, epidemiológica, y ahora estamos incursionando en promoción de la salud e intervenciones educativas. Entonces, voy a abordar el tema y, bueno, voy a hacer referencia a una cita del doctor Gary Clark, donde menciona que las limitaciones de los recursos humanos y económicos obligan a que las estrategias de prevención y control del dengue deben ser integrales e integradas con la participación de los servicios de salud, otros sectores como son los ayuntamientos y sobre todo el sector salud. Bueno, cuando nosotros incursionamos en este tema de promoción de la salud, tuvimos que hacer una búsqueda de cuáles eran estas estrategias exitosas para abordar el problema del dengue. Y bueno, creemos que una de las estrategias importantes es la metodología COMBI, que es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que aborda el problema de prevención del dengue con la planificación de la movilización y comunicación social con 5 pasos. Nosotros hicimos una estrategia basándonos en esta metodología COMBI y nuestra propuesta es la siguiente. Trabajamos inicialmente ya en unos materiales educativos y las metodologías, por eso creemos que utilizando estos 3 puntos podemos mejorar la prevención en las comunidades. Y el punto número 1, bueno, es un diseño, tener un diseño, una implementación que abarca la educación y la participación comunitaria y una evaluación. Bueno, este diseño, cuando abordamos la comunidad, tenemos que tomar en cuenta todos los factores que acontecen a la comunidad que vamos a intervenir, como son los factores sociales, económicos, geográficos, culturales, los conocimientos, las actitudes y las prácticas que tiene esa comunidad que vamos a intervenir, así como su historial en el problema del dengue. Cuando nosotros tenemos ya toda esta información, podemos hacer una implementación de nuestra estrategia. Primero, con educación, como lo mencioné antes, con la finalidad de que todos los miembros de la comunidad tengan los conocimientos adecuados para lograr el cambio de conducta y la percepción del riesgo que nosotros queremos. Y la otra parte pues es la participación de esta comunidad con la integración de un equipo local multidisciplinario y junto con la comunidad realizar acuerdos, o más bien de acuerdo a sus habilidades y competencias para poder intervenir esa comunidad, mostrando así ellos sus necesidades para realizarlas. Y el último punto sería la evaluación. Como sabemos, para el problema del dengue, pues los indicadores que todos conocemos, en la evaluación lo que se necesita al final, pues es tener los índices vectoriales disminuidos y el número de casos también, el menor número de casos que tenga esa comunidad. Pero además tenemos que tomar en cuenta o evaluar la participación de esta comunidad y cómo han obtenido estos conocimientos que apoyan y refuerzan los cambios deseados del comportamiento para esa comunidad que estamos interviniendo, y el éxito de estas estrategias son mayores cuando la población fija sus metas. Entonces hay una mayor probabilidad de que el programa sea adecuado, sea exitoso, cuando la misma población marca esas metas. Bueno, esta es la propuesta que nosotros realizamos y que la hemos probado en diferentes comunidades con diferentes condiciones.
Yo les voy a presentar ahora la experiencia que tenemos en un municipio del estado utilizando esta estrategia educativa en la participación comunitaria. Trabajamos en el municipio de Xochitepec durante el año pasado, y ahorita dejamos a la comunidad a que ellos hagan todas las evaluaciones y todas las intervenciones. Esta es nuestra propuesta de modelo, donde trabajamos con todos los actores sociales de la comunidad, que son los estudiantes de primaria, los estudiantes de secundaria, como lo pueden ver en la diapositiva, y cuando la comunidad cuenta con estudiantes de bachillerato, también trabajamos con ellos, trabajamos con todos los maestros, los grupos formados, los padres de familia, siempre en coordinación con el ayuntamiento, y cuando hay unidades de salud o personal de salud en esa comunidad, trabajamos con su ayuda y su colaboración. Siempre tomando en cuenta, antes de hacer la intervención, la densidad vectorial antes y después de cada intervención, y tomamos en cuenta también el número de casos reportados oficialmente. Realizamos una calendarización de estas actividades. Les decía yo que nosotros estuvimos presentes ya en esta comunidad el año pasado. El municipio de Xochitepec cuenta con 14 localidades, se trabajaron en todas las localidades, solamente que nosotros evaluamos 2 de ellas, que nosotros le llamamos focos rojos por ser las las que tienen mayor riesgo. Se realizaron 4 intervenciones, no se puede anotar. Realizamos 4 intervenciones, una más o menos en febrero, la siguiente la realizamos entre mayo y junio, la siguiente intervención la realizamos después de que los niños entran a clases, y la última intervención se realiza una semana después de que tradicionalmente en Día de Muertos hay estos eventos. Nuestra población tiene la cultura de llevar flores a los panteones, y nosotros realizamos esta última intervención una semana después de Día de Muertos. Bueno, nos marcamos el objetivo de lograr la participación constante, responsable y activa de la población para que de manera anticipada realicen acciones de prevención y control contra el dengue. Este es nuestro objetivo de este proyecto. La metodología que seguimos, como les decía, se realiza un diagnóstico. Primero realizamos una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas en la población sobre la prevención y control del dengue. Después utilizamos datos secundarios de esa población, donde tienen que ver los datos sociodemográficos, culturales y la situación epidemiológica. Posteriormente realizamos una integración de este equipo local multidisciplinario, que lo forman los diferentes actores que conforman esa comunidad. Si hay unidad de salud, generalmente van los promotores, las enfermeras y los médicos, puede ir uno o alguno de ellos, el ayudante municipal de la localidad que estamos interviniendo, los líderes de esa comunidad, como son los transportistas, los ejidatarios. También incluimos al sector educativo, pueden ir los jefes de distrito, los directores de esas escuelas, y tenemos otro grupo importante aquí cuando hacemos esta integración de este equipo multidisciplinario, que son los estudiantes de bachillerato, que los formamos como promotores comunitarios, junto con unos trabajadores del ayuntamiento, que son trabajadores que ellos le llaman de patio limpio. Los formamos nosotros como promotores comunitarios. En este equipo local multidisciplinario también participan la Dirección de Salud Municipal, la Dirección de Ecología, servicios públicos municipales, que es muy importante su participación, ya que ellos coordinan la parte de recolección de basura, pero también participa el director o el presidente o el comité del agua potable de esa localidad. Bueno, esta intervención nosotros la realizamos, tenemos varias unidades didácticas de intervención para la prevención y control del dengue. Una es para los promotores comunitarios, que les decía que son los estudiantes de bachillerato, o pueden ser también los trabajadores del ayuntamiento. Los formamos como promotores comunitarios y para los escolares, con 10 sesiones de trabajos, 10 sesiones educativas, donde realizamos una evaluación previa
a esta intervención y una evaluación posterior a la intervención educativa que realizamos. Bueno, esto lo hacemos con un cuaderno de trabajo, videos, diapositivas, y utilizamos una técnica de aprendizaje basado en problemas donde se ponen diferentes escenarios de la comunidad. Las actividades que ellos realizan, además de llevar la teoría, hacen práctica, y bueno, estas actividades se enfocan a las escuelas y a la comunidad. Hacen identificación de criaderos y cómo controlarlos, las actividades de patio limpio y cuidado del agua almacenada, y les decía yo que su actividad principal son como promotores dentro de la comunidad y en la escuela. Otro módulo educativo o otra unidad educativa es cuando trabajamos con este equipo local multidisciplinario. Aquí trabajamos 5 sesiones de 60 minutos. Generalmente lo que pasa es de que, además de hacer la intervención educativa, hacemos ya el abordaje de la prevención y de cómo vamos a abordar la comunidad, porque es difícil volver a reunir a todas estas personas. Entonces, en una misma sesión trabajamos la intervención educativa, son 5 sesiones de trabajo. También hacemos una encuesta previa a la intervención y una posterior. Trabajamos con ellos videos, diapositivas y también la técnica de aprendizaje basado en problemas, utilizando los diferentes escenarios que cuenta esa comunidad. Las actividades que realizan ellos pues son la identificación del problema del dengue en su comunidad. Ellos hacen una priorización de las actividades en las que pueden incidir en la comunidad y realizan una calendarización de actividades y organizan el trabajo en la comunidad. Ellos nos marcan los tiempos y los días en que se va a trabajar y cómo se va a abordar el problema, y plantean cuáles serían sus necesidades para abordarlo. Bueno, tenemos otro módulo, que es el módulo, la unidad didáctica del módulo escolar. Tenemos uno para primaria y uno para secundaria. Este es una sesión son 4 sesiones de 60 minutos a lo largo de una semana. También hacemos una evaluación antes y previa y después de la intervención. Para los niños de la primaria utilizamos un cuaderno de trabajo, videos, diapositivas, y también utilizamos un paquete didáctico que es con juegos de mesa, que son serpientes y escaleras, rompecabezas y una lotería, que son juegos tradicionales mexicanos, abordando el tema del dengue. Y los niños de la secundaria no tienen este material didáctico, solamente los niños de la primaria, pero ambos hacen trabajos, tanto las actividades que ellos realizan son en la escuela y en su domicilio. Hacen la identificación de criaderos y cómo controlarlos, y hacen una evaluación de patio limpio y cuidado del agua almacenada. El material que se utiliza en con esta estrategia, bueno, el cuaderno de trabajo contiene una guía para el maestro, una guía para el alumno, una carta compromiso que se entrega cuando se hace la reunión con los padres de familia, de mantener su patio limpio y cuidar el agua almacenada después de la intervención educativa con los padres de familia. Y hay 2 formatos muy importantes, uno que es la evaluación del patio limpio y cuidado del agua almacenada, que realizan los niños a las actividades que se hacen en su casa, y el otro formato es un reporte, hacen una lista de los recipientes que tienen en su domicilio, el número de recipientes. De estos también identifican cuáles son positivos, cuáles tienen larvas o pupas y qué hicieron con esos recipientes. En la diapositiva pueden ver un niño que lleva el formato, más adelante vamos a ver ese formato más grande, donde ellos hacen una identificación de en la parte inferior izquierda pueden ver una casita con un patio, y bueno, son algunas condiciones que pudieran tener los domicilios. Ellos hacen una identificación de estos recipientes y cómo eliminarlos. También el material educativo consta de 3 videos, cada uno de los videos tiene una duración aproximadamente de 4 a 5 minutos. Hay 2 videos que nos hablan de qué es el dengue, cómo se transmite y las medidas de prevención, y el último video, el último video solamente se lo pasamos a
maestros y a los padres de familia, que habla más bien del proceso de la enfermedad y lo grave que puede ser. Este video ha causado gran impacto en los maestros y en los padres de familia, y nos apoyan en las actividades que se realizan en la comunidad. También tenemos una lotería, nada más les pasé aquí una carta en la parte superior derecha, es una carta de estas loterías, donde dice que si bien barrido y bien ordenado está el patio limpio. Entonces son varias alusiones que se hacen a la prevención del dengue. Todas las cartas son 54 cartas, como lo marca la lotería tradicional mexicana. Y la evaluación en la parte inferior derecha, podemos ver la evaluación que los niños hacen también de patio limpio. Bueno, la otra, después de hacer esta intervención, como les decía, se hace la participación comunitaria con este equipo local, y ellos deciden en qué momento vamos a trabajar en la comunidad, en las actividades de la descacharrización, la separación de basura, patio limpio y cuidado del agua almacenada. Todas estas actividades se realizan al mismo tiempo en toda la comunidad. Después de hacer ya la intervención educativa a todos los sectores, a todos los grupos formados y a toda la comunidad, se marca el tiempo o el día en que vamos a hacer esta actividad de limpieza, y en coordinación con el ayuntamiento para que el día siguiente de las actividades de limpieza que se hacen en la comunidad, llegue el camión de la basura, llegue el camión de los cacharros, y también hay un camión que pasa por basura separada, en realidad en estas comunidades se pusieron centros de acopio a manera de enseñanza para todos ellos. Bueno, ya cuando estamos trabajando en la comunidad, les decía yo que este es el grupo multidisciplinario de la comunidad. Ellos definen y priorizan qué actividades se van a hacer y cuándo se van a hacer. Y tenemos la integración del sector educativo. Primero realizamos la intervención educativa con los maestros, después igual se le pasa los videos, se hace una socialización de lo que es el dengue, si alguno de ellos ha padecido dengue, cuál fue su experiencia en ellos, y ya se toman las decisiones de las actividades que va a hacer cada escuela. Quiero mencionar que cada escuela hace actividades distintas. Por ejemplo, en el caso de las primarias, hay algunas primarias que salen a hacer la invitación a las calles con una marcha, más adelante la vamos a ver, y hay otras comunidades, otras escuelas que hacen sus actividades solamente ahí dentro de la escuela y en sus domicilios. También hacemos la intervención educativa con los padres de familia, como les mencionaba. Después de hacer la socialización, se les da una carta compromiso de las personas que quieran hacer o comprometerse con el patio limpio y cuidado del agua almacenada. Y en la siguiente figura podemos ver a los alumnos que ya están, después de la intervención educativa, la socialización, se hace un recorrido en la escuela. Después de hacer la identificación, ahí pueden ver en la figura que ellos están viendo el formato donde identifican cuáles son los posibles criaderos y qué cosa vamos a hacer con ellos. Se hace un recorrido en la escuela y hacemos la limpieza de esa escuela. Eliminamos todos los criaderos, dejando esas escuelas libres de criaderos. Pero hay veces que las escuelas están limpias, entonces lo que hacemos con apoyo de los promotores comunitarios y escolares, son módulos de enseñanza de lo que se debe hacer en la descacharrización, con la separación de basura, en el patio limpio y en la conservación del agua almacenada. Ahí podemos ver que ya un salón está de regreso de ver ese módulo. Ahí hay una persona con un tambo y un cepillo y cloro, les está enseñando cómo hacer el cepillado con cloro de tambos, tanques y piletas. Y bueno, en los otros módulos están las otras actividades. Les decía yo que cada escuela decide cómo intervenir la comunidad. Este es el caso de la secundaria, donde los maestros decidieron trabajar junto con los alumnos en toda la comunidad, salieron a hacer promoción casa por casa y hacer la revisión de los recipientes y a dar las indicaciones e invitarlos a participar el día que se va a hacer la descacharrización,
la separación de basura. También aquí podemos ver las figuras donde toda la comunidad está participando en esta limpieza de la comunidad. Les decía yo que todos al mismo tiempo realizamos estas actividades. En la parte superior izquierda podemos ver, les decía yo, unos niños que salieron con pancartas, a toda la comunidad a hacer la intervención, y bueno, salieron con su banda de guerra. Entonces la gente salía a verlos, ellos lanzaban consignas de que pues no tires, que cuide el agua, manténla limpia, tápala. Son las actividades de prevención que se les enseñaron durante los módulos escolares. Abajo podemos ver que están participando ya en la eliminación de los cacharros. La misma comunidad se compromete en hacer estas limpiezas, y hay lugares en los que se instalan ya módulos de acopio, como son las secundarias de estas localidades. Bueno, ahora les voy a presentar parte de los resultados que tenemos. Esta estrategia es un proyecto grande, entonces como ustedes pudieron ver todavía no terminamos, pero les voy a presentar algunos resultados preliminares. Encontramos que en el estudio que realizamos de percepción de riesgo antes de intervenir a la comunidad, encontramos que el 72% de las personas creen poder enfermar de dengue, el 92% de ellas creen que el dengue es grave, y el 75% de las personas creen que hay dengue en su comunidad. O sea, el riesgo de tener dengue y que esté presente y que puedan enfermar es alto en la comunidad, porque les decía yo que estábamos trabajando con las localidades que son de foco rojo en este municipio. También encontramos en este diagnóstico que cuando les preguntamos qué es lo que le preocupa cuando enferma de dengue, el 45% de las personas contestó que empeorar, y el 33% de las personas refiere que el gasto que esto representa, ¿no? También encontramos un alto porcentaje de automedicación en esta población, y cuando preguntamos qué hace cuando tiene fiebre, y podemos encontrar que la población solamente acude al médico, que es muy poca, es el 6%, y sin embargo encontramos que el 49% de estas personas que refieren que cuando tienen dengue acuden hasta después de 2 días de haber tenido fiebre al médico. Entonces todos estos datos son los que tomamos en cuenta para hacer la intervención a la comunidad. Entonces hacemos un refuerzo de estas actividades que no hacen cuando hacemos esta intervención. Y la siguiente es la evaluación después de la primera intervención que realizamos después de lluvias. Esta encuesta se realizó en agosto del año pasado, y bueno, los resultados preliminares nos marcan que el 90% de los encuestados refieren saber qué es el dengue, cómo se transmite y saben las medidas de prevención. Entonces los conocimientos son altos en esta comunidad después de la intervención. Y bueno, cuando preguntamos cuáles son las actividades que se les dificulta para evitar la proliferación de mosquitos, encontramos que el 67% de las personas refieren que no se les dificulta ninguna actividad. Y decimos, bueno, si no se les dificulta ninguna actividad, ¿cuáles son las que sí se les dificultan? Y encontramos que la que más se les dificulta es deshiervar, en un 9%. Y sabemos que son propias, estas actividades son propias del hombre, y entonces las personas que hacen actividades de eliminación de criaderos y bueno, las actividades de patio limpio y todo eso son las mujeres. Entonces posiblemente sea por eso que es lo que menos hacen. Perdón. Y otro dato muy importante que encontramos después de la primera intervención es que el 92% de las personas refieren a hacer el cepillado de tanques, tambos y piletas, al menos, el 92% de las personas hace el cepillado de tanques, tambos y piletas, pero solamente el 53% lo hace al menos una vez a la semana. Entonces este es un dato importante para que
que hicimos para la siguiente intervención, reforzamos esto que ellos tienen débil, o sea, porque es un riesgo el hacer el cepillado después de una semana. La siguiente diapositiva nos muestra las actividades de protección que hace la comunidad después de esa intervención. Encontramos que el 63% de la comunidad usa ya mosquiteros en puertas y ventanas, pero también encontramos que el 58% de estas personas no lo tienen, o de estos hogares, no lo tienen en todas las puertas ni en todas las ventanas. Y también encontramos que el 62% de la población usa pabellón, pero la mitad lo usa en todas las camas. Les decía yo que estos son datos que nos ayudan a reforzar la siguiente intervención educativa. Otra evaluación que realizamos fue la de patio limpio y cuidado del agua almacenada. Les decía que tenemos promotores comunitarios que son del ayuntamiento y los de servicio social, y con ellos realizamos dos equipos de trabajo, uno que iba a verificar la casa y el otro que iba a encuestar. Y aquí tenemos datos muy importantes, donde el verificador refiere que más del 50% de las casas estaban, la percepción del patio era bien y muy bien, y el encuestador más o menos un 45%. Aquí nos marca que el verificador es menos estricto en hacer la revisión, a pesar de que tenían una tabla de calificación, que el encuestado. O sea, para el encuestado su patio estaba un poquito más, lo calificó de bien, más bien lo calificó regular en lugar de bien, pero es que no se puede marcar, y lo vemos ahí donde dice bien, el verificador dice 34% y el encuestador dice 24%. Otro dato importante también es la percepción del cuidado del agua. Tanto el verificador como el encuestador encontraron un alto porcentaje, un 73% de que el cuidado del agua estaba bien y muy bien. Y bueno, también la persona es más estricta en calificarse. Ellos califican bien, ellos se califican como regular en lugar de bien. Y bueno, en la imagen podemos ver las actividades que se realizaron de patio limpio y el cuidado del agua. Como decía el doctor, las actividades no solamente se hacen en el domicilio, las actividades se hacen en toda la comunidad, de tal forma que van a tener unos entornos saludables. Ahí podemos ver en la imagen inferior, es el panteón, y pueden ver un poquito arriba que ya es la pileta o el tanque que tiene ese panteón limpio. Otra evaluación que realizamos es el manejo de residuos sólidos. Otra evaluación que realizamos es dentro de esta identificación de... Perdón, es que... Okay. Bueno, otra evaluación que realizamos en la comunidad es que no solamente las actividades que hace la comunidad son suficientes, tenemos que ver cuáles son otras condiciones que tiene que ver esta comunidad, y podemos ver que la regularidad con que llega el agua a la comunidad, la mayoría nos refiere que es de 2 veces a la semana, pero también tenemos que tomar en cuenta el tiempo en que llega el agua a esa comunidad, y es por tandeos o por horas. Entonces tenemos una comunidad con un abasto de agua escaso, y otra de las evaluaciones que realizamos es con qué frecuencia pasa el camión de la basura, y aquí, bueno, podemos encontrar que más del 50% dice que de 3 veces a 2 veces a la semana pasa el camión recolector. Esto lo consideramos como bajo riesgo, pero el abasto de agua es un factor importante y determinante para que estas comunidades presenten riesgo. Otra evaluación que realizamos fue el manejo de residuos sólidos en esta comunidad.
antes de la evaluación teníamos una referencia de que solamente el 8% de la población realizaba este tipo de actividad, o sea, la separación de basura, y después de la intervención encontramos que el 30% de los hogares realizó la separación de basura. Podemos ver en las imágenes las diferentes actividades que realizamos. Del lado derecho podemos encontrar a los escolares haciendo la separación de la basura que recolectaron en su escuela. Estos mismos formatos se los llevaban en su domicilio y también indicaban a sus familiares cómo hacer la separación. Y la siguiente es la evaluación del material educativo que les presentamos. Pudimos medir 3 aspectos, que es el dominio afectivo, el dominio cognitivo y el psicomotor, y todos son aceptables. A los niños en un 89% les gustó el material que trabajaron para dengue, que fueron la lotería, el juego de serpientes y escaleras y el rompecabezas. Aprendieron qué es el dengue y cómo se transmite y las medidas de prevención en un 93%. Y la facilidad que se les hizo trabajar con estos materiales fue casi del 100%, un 97%. La siguiente, doctor. Podemos ver aquí el reporte, el historial que tiene esta población en dengue. Tuvieron un brote muy importante en el 2008, estando en los primeros lugares en el país con problema de dengue. Y nosotros les decíamos que realizamos esta intervención, inició en el 2010 y se terminó con 19 casos, son 14 casos de fiebre por dengue y 5 de fiebre hemorrágica por dengue. Y tenemos el reporte hasta la semana 24 con 5 casos reportados y bueno, creemos que las acciones que hemos realizado desde el año pasado pues han sido adecuadas. Le comentaba al doctor que la semana pasada me hablaba el presidente municipal donde me decía que estaba alarmado por los 5 casos que ha habido durante este año y esto habla bien de las actividades que se están haciendo, o sea, está bien que se alarme por 5 casos, para que todas las actividades se sigan haciendo. Entonces, creemos que las actividades ahorita que ellos están haciendo solos están dando sus frutos y los vamos a seguir evaluando durante el resto del año. Bueno, tenemos estas conclusiones preliminares, les decía, aún no terminamos el estudio, y bueno, creemos que el fortalecimiento de la participación comunitaria en las acciones de prevención del dengue han sido buenas, como lo pudieron ver en los resultados. Encontramos cambios en las actitudes en la población para realizar las acciones coordinadas y hay una disminución del índice de vectores en la comunidad, así como una reducción del número de casos de dengue en comparación con otros años. Nuestras perspectivas de esta estrategia pues es que se aplique en las áreas endémicas del país, promover la estrategia de promoción de la salud no solo en el sector salud, sino en otros sectores como el educativo, incluir la promoción de la salud en los módulos escolares y hacer uso de las tecnologías como mencionaba el doctor hace un momento, el Twitter, el Facebook, tenemos ahora muchas tecnologías en las que podemos hacer promoción de la salud mucho más rápido y bueno, apoyar a las autoridades de salud para la toma de decisiones. Bueno, este es el equipo de trabajo que estamos en campo, pero bueno, también hay muchas personas que están atrás de todo esto, ¿no? Entonces llevamos mucho tiempo en los agradecimientos de todas las instituciones y personas que nos han ayudado en llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias. Bueno, no podemos presentarles todo el material, pero sí les vamos a presentar un video que de hecho lo elaboramos, nosotros lo decimos es un video casero, pero ha gustado mucho a todos los niños y a la población. Se hizo aquí en esta sala, son 4 minutos, no nos vamos a llevar mucho tiempo. Espero que les guste. Nosotros lo hicimos, así no somos expertos en eso, pero espero que les guste. ¿Qué ves, Martín? Hoy la maestra nos enseñó cómo prevenir el dengue
Y veo que tenemos en el patio muchos depósitos donde guardamos agua para uso doméstico. Pero además hay recipientes que acumulan agua de lluvia, que pronto, si no los eliminamos o les tiramos el agua, se convertirán en criaderos de mosquitos que transmiten el dengue. ¿Cómo es eso? De los huevecillos que ponen el mosquito nacen las larvas, también conocidas como maromeros, por la forma como se mueven en el agua. Mira, Martín, en el tanque hay unos gusanitos. No son gusanitos, son los maromeros. ¿Y qué son los maromeros? Te voy a explicar cómo nacen los mosquitos. Después que salen los huevecillos, se transforman en larvas, también llamadas maromeros. Estos se convierten finalmente en pupas, de donde nacen los mosquitos adultos. ¿Y luego qué pasa? Las hembras de estos mosquitos chupan sangre de los humanos que necesitan para poner sus huevecillos, y en ese momento, si están infectadas, transmiten los virus causantes de la enfermedad. ¿Y qué podemos hacer para evitar la enfermedad? En primer lugar, eliminar de nuestro patio y casa depósitos que almacenen agua, como llantas, tambos, latas, botellas y otros cacharros que no necesitamos. Y las piletas y tanques, cepillarlos al menos una vez por semana. ¿Y qué con los que están dentro de la casa, como floreros y macetas? Hay que cambiarles el agua al menos cada tercer día. ¿Y qué se hace donde hay albercas, tanques o depósitos con mucha agua difícil de eliminar? Otro método de control es con peces de diferentes especies que se alimentan de las algas que se encuentran en las paredes, pero también se comen a las larvas y pupas. Son muy bonitos. Crecen poco y algunos, como el dorado, comen muchas larvas al día, manteniendo así los tanques limpios. ¿Es lo único que podemos hacer para controlar el dengue? No, hay otras formas de control. Una es el polvo o abate que el personal de salud pone en los tanques de nuestras casas, y otra es una bacteria tóxica que también mata a las larvas. Ninguno de estos métodos causa daño al humano. ¿Y qué pasa si alguien enferma de dengue? ¡Uy! Ahora sí se pone feo. Además de las molestias clásicas como fiebre, dolor de cabeza, de ojos, dolor de hueso y músculos, y ronchas en algunas ocasiones, en algunos casos que cada vez son más frecuentes, se complica con hemorragias que ameritan hospitalización porque pueden ser fatales. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros para evitar el dengue. A ver, repítelas. Bien, primero, limpiar nuestro patio, deshiervar, cuidar el agua, tapar o lavar los depósitos, en fin, medidas de higiene de la casa que todos podemos y debemos hacer para vivir mejor y evitar esta y otras enfermedades. Muy bien, Martín. Sabes mucho y ahora yo también. Juntos combatiremos el dengue.